un honor celebrar el cumpleaños del maestro Bernardo Barranco, sociólogo, experto en religiones. Y celebrar tu vida es algo maravilloso, Bernardo, porque das, compartes, muestras, enseñas, educas y nos hablas de casos tan difíciles como el libro que tienes ahí en tus manos. Presúmele al público tu más reciente publicación, Depredadores Sagrados. Un libro que apareció, ¿cuánto hace? Unos 2 meses. 2 meses, Sí. cuando mucho. Y estás hablando de uno de los, pues de los temas más difíciles que hemos enfrentado, no solo en el país, en todo el mundo, pero tú te centras de manera importante en lo que ha pasado en México. ¿Qué es Depredadores Sagrados? Bienvenido. Gracias, Pati, y además, bueno, pues un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. A pesar de que somos casi de la misma edad tú y yo. Casi, pero yo podría ser tu madre, No, recuérdalo. no. Yo seguí mucho tu escuela, ya lo he dicho en otras ocasiones Muchas aquí en tu gracias. espacio, cuando Muy honrada, maestra. en Radio Educación tú nos alumbrabas a todos ahí, quedamos realmente fascinados, precisamente en esta labor comunicativa, pero al mismo tiempo con profundidad, y es uno de los aspectos centrales. Que tú haces Sí, en tu trabajo. así es. A profundidad fuiste con el tema. Así es. ¿De qué nos habla el Mira, texto? el título, siempre los títulos en un libro te dicen mucho, son especies de editoriales comprimidas. Depredadores, Marcial Maciel, es el depredador por excelencia en este país. Un tipo enfermo, un tipo con una psicosis absolutamente desbordada, Sí. mintió a todos, A hasta todos, él ajá. mismo, y él es el depredador, es un asesino serial. Sagrado, porque hay en la teología feminista hay una lectura, una tradición, que en la iglesia está la masculinidad sagrada que excluye a las mujeres y que absolutiza, digamos, Dios es varón. Y por lo tanto, entonces, ¿no? en la teología, católica, feminista, es una teología dijiste. feminista. Entonces, Cosa que nunca había oído yo, teología feminista. conjugué estas dos expresiones. Un depredador, un asesino serial, pero que al mismo tiempo se inscribe en esta lógica de el varón sagrado, que predomina en la Iglesia Católica. Yo cuando vi el título decía Depredadores Sagrados, pero ¿por qué le pone Depredadores Sagrados si son tan despreciables? ¿Por qué mantenerles el sagrado? Pero no sabía el contexto que dabas, ¿no? Ahora lo entendemos. Pero no es un libro que habla solamente sobre el padre Maciel. No. Había toda una estructura alrededor. Totalmente. Incluso el libro lo que pretende es desmacielizar el debate sobre la pederastia clerical. Porque hasta ahora él ha robado toda la atención, los legionarios, las estructuras de poder, el cómo mintió a todo mundo. Y existen en la iglesia muchos otros depredadores. De hecho, el libro surge por las declaraciones del episcopado mexicano que sentenciaron ante los medios de comunicación que había 160 denuncias sobre sacerdotes y que estaban investigando. 160. Y la pregunta era, ¿160 sacerdotes en dónde? ¿En qué parroquia? ¿En qué diócesis? ¿Qué pasó con las víctimas? ¿Hay un proceso legal? ¿No hay un proceso legal? ¿No? ¿Quién está atendiendo a las víctimas? Y la respuesta era nada, silencio. Entonces, muchos dijimos, no es posible que sigamos reproduciendo los mismos vicios de silencio y de complicidad frente a temas de pederastia clerical. Fíjate que, de acuerdo a la información que yo tenía, cuando me interesó en algún momento muchísimo el tema, yo decía que no había ninguno encarcelado. Pero leyendo tu cronología, me doy cuenta que sí hay curas que han sido encarcelados, porque lo que cometen es no solamente un pecado para su contexto, es un delito, es un homicidio emocional. Es un asesinato. Es un asesino. Es un asesinato. El testimonio de la mujer que está ahí es terrible. Y es el drama de... Primero hay que decir que la pederastia es un fenómeno más amplio que lo eclesial. La pederastia, es más, México es uno de los países que mayor abusos sexuales a menores existen. Por familiares,
por gente cercana, en clubs, en los militares, etcétera, en las escuelas. Sí. Pero la pederastia clerical es particularmente grave porque el sacerdote, el clérigo, hace una doble traición. Traiciona el cuerpo porque lo mancilla de un infante. Sí. Y al mismo tiempo traiciona la esencia de su rol, que es los valores. Exacto. ¿No? Un sacerdote, la materia prima, así como un albañil trabaja la tierra, el cemento, el ladrillo, un sacerdote trabaja con los principios, con los valores, con la ética. Cuando un sacerdote comete este tipo de actos, hace una doble traición y se convierte en un asesino. Y lamentablemente son asesinos seriales. Y lo que nos plantea de fondo, y es lo que plantea el libro, es que hay un problema muy serio de la Iglesia Católica con la sexualidad, un tema que tú conoces a fondo y que hemos conversado incluso en Sacro y Profano. Sí, sí. El tema central no solamente son los abusos, sino que la sociedad ha evolucionado de tal manera que la Iglesia Católica está rezagada, no ha reciclado la dimensión de la sexualidad frente a la sociedad, pero también la sexualidad al interior de la Iglesia. Claro. Y es un drama. Y es un drama y además en muchos casos, no en todos, se condena. Así es. Se condena, entonces la diversidad sexual no cabe cuando están viviendo una cosa totalmente contradictoria. ¿Cómo eliges a los colaboradores? Tú eres el coordinador, Sí. pero de ensayos fantásticos. Cada uno podría ser un libro. ¿Cómo los seleccionas y cómo los organizas? Primero hay una hipótesis de fondo, Sí. y es México. Se habla mucho de pederastia a nivel internacional, o Irlanda, Estados Unidos, Que es Chile, real, claro. Australia, etcétera, pero no había un texto sobre México como tal. Y entonces elegí diferentes disciplinas, sociólogos, antropólogos, historiadores, que estuvieran interesados en el tema a nivel social, pero víctimas también. Y además en las víctimas hay varias generaciones de víctimas. Una primera generación que es la de Barba, los ex legionarios que enfrentan a Maciel, que enfrentan la incredulidad del mundo, la iglesia, los medios, los hombres poderosos decían, no es posible que eso pase en la iglesia, y los culpan, ¿no? Incluso los criminalizan a los pobres ex legionarios. Sí, y ellos lo que buscaban la era campaña fue horrible. reivindicarse ante la iglesia, que la iglesia les pidiera perdón a ellos. Nunca lo lograron. Esa es una generación, la primera generación de los años 80 y parte de los 90. Viene una segunda generación en Estados Unidos que lo que busca es un resarcimiento económico. Tú me violaste, tú... me pagas. Los abogados, grupos de defensa, etcétera, y hay una indemnización que, déjame decirte, no fue poca cosa. La iglesia gastó en Estados Unidos alrededor de $7,000 millones. Tuvo que vender... Pagando e indemnizando. Es una segunda generación que busca el resarcimiento económico. Y hay una tercera generación que está aquí. La primera generación está Barba, que escribe. Sí. La segunda generación está Ana Luz Salazar. Le importa un comino la iglesia, le importa un comino lo económico, lo que quiere es que se haga justicia. Porque su depredador sigue siendo protegido por la iglesia. Entonces, me importa un comino la iglesia, me importa un comino los dólares, lo que quiero es justicia. Y entonces el libro le da eco a las víctimas, que la verdad se las dan pocos. Y después el tema de teólogos. Hay varios teólogos que escriben. Hay una teóloga, el segundo capítulo, que habla precisamente sobre el tema de esta masculinidad sagrada. Sí. Y el Vaticano. Ay, ¿qué? Ay, bueno, pues el Vaticano, hay que preguntarte, porque si hubo abusos en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, que los acaban de reconocer, si hay en México, todos están bajo el Vaticano. ¿Y qué papel jugó el señor Vaticano? Al Papa Francisco le cuestionaron fuertemente de que estaba encubriendo a un personaje, y él mandó a hacer una investigación de fondo. Sí. Que en el caso de McCarrick es un cardenal de Washington, en retiro. Y hace un estudio, y el estudio son más de 2,000 páginas el estudio. Y el estudio muestra cómo desde la época de Juan Pablo II había denuncias contra McCarrick, y Juan Pablo II, que venía de Polonia, decía, no, es golpearnos, no, lo defiende. Pero ya no lo nombra cardenal en Nueva York, sino lo nombra en Washington.
Después viene Benedicto XVI, que también hay más denuncias ya más fundamentadas. Lo sigue defendiendo porque era una persona que hacía lobby político y traía grandes recursos al Vaticano. Que ojo, los legionarios y este McCarrick, el nivel económico que aporta es como música celestial para el Vaticano. Y lo perdona nuevamente. Luego viene Francisco. ¿Qué es lo que pasa en este estudio? Que muestra que el conjunto de la estructura había sido laxa frente al caso McCarrick, ¿no? Y ese es uno de los grandes dramas que tiene la Iglesia Católica, es decir, no ha ido con determinación, con fuerza, haciendo justicia, no tiene la sensibilidad de las víctimas, a pesar de haber hecho una cumbre, pero se siguen reproduciendo. ¿Cómo es posible que en México tengamos cientos, ya se ha comprobado, te dije que había sospecha, 132 curas fueron abusadores? La misma pregunta, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Qué son de las víctimas? ¿A dónde vamos? Claro, ¿no? claro. Y entonces hay muchas preguntas. El libro abre preguntas y muestra casos de cómo en otros países, por ejemplo Chile, con esto termino porque Sí. es muy importante. Chile. En Chile las víctimas se agruparon en sociedad civil, presionaron al gobierno, se aliaron con otras organizaciones sociales, presionaron a las autoridades públicas, al Parlamento que endureciera las medidas, ¿no? Y entonces el gobierno está obligado, como en Australia, como en Irlanda y en algunas entidades de Estados Unidos, a traer los casos y ser más severos. En México estamos muy lejos, pero tenemos que ir hacia allá. El rol ni siquiera es la iglesia, porque la iglesia te puede sancionar sacándote de la iglesia, convirtiéndote en un laico. Es decir, tú y yo estaríamos en la máxima pena de la Iglesia Católica. En la calle. Ajá. Lo que tiene que intervenir es el Estado con una actitud mucho más severa, yendo a tu primera intervención. Es un crimen, es un delito que tiene que ser castigado. Pues yo les invito muy cordialmente a que conozcan el libro del queridísimo maestro Bernardo Barranco. Información, profundidad, análisis, profesionalismo y el compromiso de ofrecer siempre lo mejor de él en cada una de sus publicaciones. Querido maestro, muchas gracias por haber estado aquí. Un honor que nos acompañes este domingo.